Hola, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel León, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión, continuando con el abordaje de nuestro tema, los síndromes mielodisplásicos, en esta ocasión hablaremos de una parte engorrosa de este tema, que es la clasificación de los síndromes mielodisplásicos realizados por la Organización Mundial de la Salud en el 2016, y hablaremos de las escalas pronósticas muy importantes al momento de determinar el tratamiento que le voy a dar a mi paciente. Recuerda que si la información que te estamos dando en este canal te es de utilidad, no dudes en suscribirte. Esta es la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud en el 2016. Y entendemos que realmente bajo este término de síndrome mielodisplásico se engloban una serie de entidades con características particulares y también con pronósticos diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome mielodisplásico con displasia de una línea, y recordar que esto de displasia hace referencia a las alteraciones morfológicas en un frotis de sangre periférica o en un aspirado de médula ósea que podemos observar cuando hay síndrome mielodisplásico. En esta primera clasificación es síndrome mielodisplásico con displasia de una línea. En la sangre periférica podemos observar citopenia de una línea o de dos líneas celulares. Y en la médula ósea, displasia de más de 10% en una sola línea, ya sea en los glóbulos rojos, en los megacariocitos o en la serie granulocítica. Y hay menos de 5% de blasto en la médula ósea. Tenemos el síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo, donde en sangre periférica hay anemia y no hay blastos. En la médula ósea hay más de 15% en los precursores eritroides que tienen sideroblastos en anillo, o más de 5% de los precursores con sideroblastos en anillo y la presencia de esta mutación. Luego tenemos el síndrome mielodisplásico con displasia multilineaje. En la sangre periférica tenemos citopenia, anemia, neutropenia o trombocitopenia. No hay monocitosis. En la médula hay displasia de más de 10% de las células en más de dos líneas celulares. Hay menos de 15% de sideroblastos en anillo y hay menos de 5% de blastos. Luego tenemos los síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos tipo 1, en el cual tenemos en sangre periférica citopenias, blastos entre 2 y 4%, no hay monocitosis, y en la médula ósea podemos observar displasia de una línea o de múltiples líneas, el porcentaje de blasto entre 5 y 9%, y no hay bastones de Auer. Luego tenemos el síndrome mielodisplásico con exceso de blasto tipo 2, en el cual en la sangre periférica tenemos citopenia, 5 a 19% de blastos y no hay monocitosis. Y en la médula ósea tenemos displasia de una línea o de múltiples líneas y 10 a 19% de blastos, y se puede observar la presencia de bastones de Auer. Estas dos últimas categorías, síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 1 y tipo 2, son de mal pronóstico y son los síndromes mielodisplásicos que tienen alto riesgo de progresión a una leucemia mieloide aguda. Luego tenemos el síndrome mielodisplásico no clasificable, en el cual tenemos citopenias en la sangre periférica, entre 1% de blastos repetido en varias ocasiones, y en la médula ósea displasia de una línea, o no hay cambios displásicos, pero hay alteraciones citogenéticas características de los síndromes mielodisplásicos y se observan menos de 5% de blastos. Y luego tenemos los síndromes mielodisplásicos con la deleción del 5Q aislada, donde en sangre periférica hay anemia, las plaquetas están normales o aumentadas, y en la médula ósea hay displasia de la serie roja, está la deleción del 5Q y no está asociada a otras alteraciones, por ejemplo, como la monosomía del 7 o la deleción del 7, y hay menos del 5% de blasto. Entonces, es muy importante entender el concepto que la clasificación de la OMS para los síndromes mielodisplásicos engloban un grupo de entidades con características peculiares y con pronósticos diferentes. Cuando tenemos un síndrome mielodisplásico que va teniendo exceso de blastos, es aquel síndrome mielodisplásico de alto riesgo a transformarse a una leucemia mieloide aguda. Luego tenemos las escalas pronósticas, el IPSS. ¿Y para qué sirven estas escalas pronósticas? Bueno, sirven para determinar la supervivencia, la sobrevida media del paciente, la supervivencia media, y para determinar
el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda, y para esto utiliza una serie de variables. Aquí le dan un puntaje 0, 0.51, 1.5 a 2 a una serie de variables. ¿Cuáles son estas variables? El porcentaje de blasto en la médula, el cariotipo y las citopenias. ¿Ok? Entonces, 0 puntos sería aquel que tiene menos de 5% de blasto, que tiene un cariotipo de buen pronóstico. ¿Y qué es un cariotipo de buen pronóstico? Acá lo tenemos. Entonces va asignando puntajes. ¿Qué hago con estos puntajes ahora? Bueno, eso IPSS me realiza una clasificación de bajo riesgo, intermedio 1, intermedio 2 y de alto riesgo, en base al puntaje. Por ejemplo, si el paciente, luego de exponerlo a esta clasificación, el puntaje me da 0, esto significa que la supervivencia media está alrededor del 5.7 años y que el riesgo de progresión del 25% de progresión a leucemia mieloide aguda en años sin tratamiento es de alrededor de 9.4 años, si es de bajo riesgo. Pero si un paciente es de alto riesgo por la escala, por el score, y tiene más de 2.5 puntos, la supervivencia media es de solo 4 meses. Y el riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda es de 2 meses. Entonces esto es muy importante porque, vamos, el paciente que tiene alto riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda y el paciente que tiene baja supervivencia es el paciente que va a requerir una intervención terapéutica que en ocasiones puede ser agresiva porque hay que modificar la evolución de la enfermedad. Hay otras escalas pronósticas como la IPSS revisada, que es el mismo principio, da puntajes a una serie de variables donde está el citogenético, el porcentaje de blasto, la hemoglobina, la plaqueta, el porcentaje de neutrófilos. Y este es los riesgos citogenéticos de buen pronóstico, la pérdida del cromosoma X, la deleción del 11, buen pronóstico, tener un citogenético normal, la deleción del 5, deleción del 12P, o sea, una serie de reportes en el citogenético que en base a eso voy a darle un puntaje, el porcentaje de blasto que tenga, y bajo esa misma premisa vamos a dar un puntaje y una clasificación que va a ser de muy bajo riesgo, de bajo riesgo, intermedio, alto riesgo o de muy alto riesgo. Y de igual forma, en base al puntaje que vamos a darle, vamos a tener la media de supervivencia sin tratamiento o el riesgo de transformación a leucemia mieloide aguda un 25% al año sin tratamiento. Y podemos observar que si el riesgo en esta escala IPSS revisada es de muy bajo riesgo, fíjense que la supervivencia media es de 8.8 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene 80 años, 85 años y es de bajo riesgo, el paciente podrá fallecer de otra causa antes que el síndrome mielodisplásico. Pero si es un paciente de muy alto riesgo, vemos que la supervivencia será de 8 meses y el riesgo para progresión a leucemia mieloide aguda será de 7 meses. Son pacientes de alto riesgo de complicación y de muerte. Y de igual forma tenemos otra escala que es la escala de la OMS, que utiliza el mismo principio citogenético de buen pronóstico intermedio, de pobre pronóstico, da una serie de puntajes, utiliza también las escalas de la clasificación de la OMS, por ejemplo, da 1 punto, da 2 puntos si el paciente tiene un síndrome mielodisplásico con exceso de blasto tipo 1, si tiene un exceso de blasto tipo 2, da 3 puntos y de igual forma da puntaje por cada uno de ellos y el riesgo, bajo riesgo, muy bajo riesgo, intermedio riesgo, alto riesgo o de muy alto riesgo. Y por ejemplo, podemos observar que en esta escala, si el paciente es de muy bajo riesgo, tiene 0 puntos y la supervivencia media sería en años, sería de 11.6 años. Si es de muy alto riesgo y tiene una puntuación de 5 a 6, la media de supervivencia sería de solo de 1 año y el riesgo de progresión a leucemia sería de 1 año, o sea, 1 año progresan a leucemia mieloide aguda, serían de muy alto riesgo. Y esta clasificación pronóstica son muy importantes, como bien le mencioné al momento de determinar la estrategia terapéutica que voy a usar. Será diferente si el paciente es de bajo riesgo y será diferente si el paciente es de muy alto riesgo. Saludos, esto es lo que le quería compartir. En otra sesión estaremos hablando del tratamiento en función precisamente de la categorización de estas escalas pronósticas. Que lo pasen muy bien. Saludos.